cada uno de ustedes bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Al pastor Tito, hermano, me siento privilegiado de tenerlo entre nosotros. Que el Señor lo bendiga y que el Señor le hable también en esta mañana, hermano, porque también los pastores necesitamos alimento espiritual. Amén. Es un día especial para cada uno de nosotros, hermanos, de los que estamos aquí, porque el Señor quiere que escuchemos palabra que viene de parte de Él. El Señor quiere que escuchemos lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces el Señor diariamente tiene algo importante para cada uno de nosotros, ¿cierto? El Señor tiene cosas que decirnos a cada uno de nosotros. Y es bien importante, hermanos, que escuchemos la palabra del Señor, pero lo más importante, hermanos, es que nosotros lo llevemos a la práctica. Lo que Él nos ha dicho, que lo llevemos a ponerlo por acto, que actuemos, hermanos. En este viaje que hicimos, hermanos, un viaje donde fue de pérdidas terrenales, pero fue una victoria celestial también, hermano. Amén. El abuelito de mi esposa fue salvo y sabemos que él se encuentra, que está en estos momentos en un mejor lugar dándole la gloria a Dios. Fue duro, muy duro, es duro para la familia perder a alguien tan querido. Claro que es bien duro, hermanos, pero algo que a mí en lo personal me impactó, hermanos, fue que, hermanos, personas que caminan con Dios, se miró, hermanos, el testimonio grandemente en quien confiamos. Que el Dios Todopoderoso que servimos, hermanos, les dio la paz, les dio la fortaleza a hijos, a nietos, hijas, nietas del hermano Walo o Guadalupe, como usted le quiera llamar. Con ese amor, hermanos, con que Cristo nos amó, con ese gozo que solamente viene de Cristo, sabiendo, hermanos, que su papá, que su abuelito ganó la victoria, se gozaban, hermanos. Amén. Pero por otro lado, personas que no conocen de Dios, personas que no caminan con Dios, llorando, desmayándose, personas que no caminan con Dios, que dicen conocer de Dios, pero no caminan con Dios, que dicen que le creen a Dios, pero no caminan con Dios, llorando, desmayándose, por allá otras llevándolas al doctor porque no podían contener o no se podían mantener como los otros y no tenían paz, que esa paz, hermanos, al que camina con Dios es el único que nos la da. Y la misma palabra del Señor dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Me quedé sorprendido, hermanos, porque he visto mucho aquí en Estados Unidos y me ha tocado llevar a cabo muchos servicios fúnebres y he visto paz, pero allá, hermanos, en un lugar donde hay tanta, pero tanta idolatría, hermanos. Demasiada, no se imagina cuánto. El lunes estaban celebrando a un santo. Y ustedes también saben qué santo, porque ustedes vienen también de allá. A mí me sorprendió tanto, hermanos, cómo el rancho, o los ranchos, o los pueblos, están infectados de tanta idolatría. Allí en el rancho donde yo soy, hermano, si no había para no exagerar, unos 30 músicos cantándole al santo. Tanta, pero tanta idolatría, hermano. Y yo jamás la había visto. Jamás la había visto porque jamás había ido en este tiempo tampoco. Pero tanta, muchísima idolatría. Pero de verdad, hermanos, a mí en lo personal me siento también agradecido porque el Señor me dio la oportunidad de poder hablar a Dios
de poder hablarle a la gente del Dios que servimos, del Dios que nos sigue sosteniendo. Y fue un privilegio, hermanos, poder hacerlo. Fue un privilegio tremendo, hermanos, poder hacerlo. Había cientos de personas, hermanos, no sé cuántas, en un velorio en México. Yo no sé si usted sabe que es de allá, cómo es los velorios en México, pero este señor era muy querido y había cientos de personas, no sé, yo me imagino unos 200, 300, no sé, rentamos sillas y que ya no hay sillas y vayan a traer más sillas y vayan a traer más sillas, muchísima gente que había. Me paro en medio y le digo al hijo, un hijo que no es cristiano, Walo tiene 10 hijos vivos, y de esos 10 hijos vivos está 1, 2, 3, 4, 5 que son cristianos y 5 que no son cristianos, divididos. Los 5 que no son cristianos van y le celebran una misa a las 6 de la tarde. Llegan de la misa y le digo al hijo que no es cristiano, ¿me das permiso de hablar? Me dice, sí. Le digo, préstame tu bocina porque si no, no van a escuchar afuera. Y me presta una bocina y empiezo a hablar. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, y me siento privilegiado, porque el Señor me usó, hermanos. Puse un canto, después del canto empiezo a hablar del Dios maravilloso que nosotros servimos. Aleluya. Era una oportunidad que no podía dejar de pasar, hermanos. Era una oportunidad que el Señor me estaba poniendo, y era un privilegio y una responsabilidad que el Señor me estaba dando para poder proclamar el Dios maravilloso que tenemos. Aleluya. Amén. Hablé más o menos por una hora, prediqué, ya después ni la bocina lo usé porque me iba para allá, me iba para aquel otro rincón, para que todo el mundo escuchara. Fue hermoso, hermanos, cuando terminé de hablar. Personas que se le acercaron a mi esposa pidiéndole los nombres de los cantos. Personas que se me acercaron a mí y diciéndome, yo quiero conocer ese Dios del que tú sirves. Amén, gloria a Dios. Yo quiero conocer a ese Dios Amén. que les da esa paz. Yo quiero conocer ese Dios que ustedes, a pesar de que son sus hijos, no los miro tan quebrantados. A una hija allá se la pusieron, la metieron en un cuarto porque no podía contenerse. Miraba el ataúd, miraba ahí el cuerpo y llorar al más no poder. Y les decía, ella misma les decía a los otros hermanos, pero ustedes que no quieren a su papá, que no quieren a su abuelito. Sí, lo queremos y más que tú. Pero el Dios que servimos, el Dios que nos ha permitido conocerlo, sabemos dónde está. Amén, gloria a Dios. Es un privilegio, hermanos, de verdad caminar con Dios. Es un privilegio, hermanos, poder servirle a nuestro Dios. Hay cosas que nosotros, por nuestra ignorancia de la cual habla la palabra del Señor también, muchas de las veces nosotros no sabemos comprender, no sabemos conocer, no sabemos caminar con el Dios de las Escrituras. Pero una vez que caminas, hermano, una vez que vas de la mano de ese Dios, ahora sí, como dice su palabra, hermano, todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Amén. Esta prédica, y le dije a una hermana en Cristo, a una tía de mi esposa, le dije, Chuche, esto voy a predicar el domingo. El Señor me puso esta prédica para predicarle el domingo. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos con Dios, nosotros le sirvemos a Dios, nosotros creemos en el Dios
de las Escrituras. No le creemos a cualquier santo, a cualquier punto. Nosotros le creemos a un Dios que es real, a un Dios que es verdadero, a un Dios que nos sostiene, a un Dios que día con día sus maravillas y su misericordia sigue derramando con aquel que camina con Él. Amén. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que le servimos. Y yo siempre lo he dicho, hermanos, debemos de conocer al Dios de las Escrituras, al Dios que escribió, no que escribió con puño y letra, pero fue inspirada su palabra y la tenemos con nosotros para darle la gloria y la honra a Él solamente. Nosotros necesitamos conocer y caminar con Él. La misma palabra del Señor nos lleva y nos dice cómo es que debemos de caminar y qué es lo que incluye cuando nosotros caminamos con nuestro Señor. En la palabra de Dios no hay nada, pero nada escondido, hermanos. En la palabra de Dios todo está tan claro, porque su palabra es clara. Su palabra es clara, su palabra es eficaz. Su palabra, la misma palabra dice que es más cortante que una espada de doble filo. Pero una persona que verdaderamente camina con Dios se glorifica dándole siempre la gloria a Dios. Amén. Amén. Génesis 5:22. Cuando lo tenga, hermano, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Génesis, el primer libro de la Biblia. 5:22. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, hermanos. Y caminó Enoc, ¿con quién? Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y caminó Enoc con Dios. Vamos a orar, iglesia. Amantísimo Padre Celestial, vengo delante de ti, Padre, en esta hora, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú usando a este siervo inútil, Señor. Que seas tú, Padre Santo, poniendo las palabras, Señor, en cada uno de estos corazones, Señor, para poder aprender y atesorar, Señor, cómo es que nosotros debemos de caminar contigo, Padre. No estar en el camino, no ir por la orilla del camino, no conocerte, no creerte, sino caminar verdaderamente contigo, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, usándome, que no salgan palabras vanas, Señor, sino que salga tu palabra, Señor, para que pueda edificar esta tu iglesia, Señor, y que esa palabra, Padre, caiga en tierra, que pueda fructificar, Padre, en esa tierra, Padre Santo, que sea fértil y que dé fruto al 100%, Señor. Padre, que no salgan palabras mías. Mis palabras pueden lastimar a tu pueblo, mis palabras pueden lastimar a tu novia, a tu iglesia, Señor, pero tu palabra, Padre, es la que nos exhorta, es la que nos redarguye, es la que nos enseña, Señor. Te pido, Padre Santo, que salgamos edificados de este lugar, dándote la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Sé con nosotros porque te lo he orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Puede tomar el asiento, iglesia. Este siervo, dice la palabra, hermanos, que caminó con Dios. Hermano, usted se ha preguntado, o si se ha examinado, si está caminando con Dios. Usted se ha preguntado si está caminando con Dios. Se ha examinado, decir, oye, yo estoy haciendo frutos de arrepentimiento, estoy caminando verdaderamente como dice la palabra del Señor, estoy caminando con Dios. En esas pruebas difíciles, Dios, yo voy caminando con Dios en esos momentos de abrumación, de tribulación, en esos momentos en los que no quiero continuar. Siempre el Señor me está redarguyendo que yo soy un servidor, que yo soy un siervo de Él, que yo que Él me escogió a mí para que yo vaya detrás de Él y que yo le glorifique a Él. Usted se ha preguntado y si se ha examinado si verdaderamente está caminando con Dios. No que venga a la iglesia, no que esté en la iglesia, hermano. Eso no quiere decir que usted está caminando con Dios. Cuando una persona verdaderamente está caminando con Dios, hermanos, es algo totalmente diferente. Caminar con Dios, hermanos, no es conocerle. Caminar con Dios no es creerle. Caminar con Dios, hermanos, es un estilo de vida diferente.
Caminar con Dios es dejar tu vieja naturaleza, es vestirte, transformarte del nuevo hombre, porque Dios es el que transforma a un hombre nuevo para su gloria, y no para que nosotros, hermanos, o no que nosotros caminemos como nosotros queramos. El caminar con Dios, hermanos, quiere que hagamos, que le sirvamos, que le obedezcamos, que le conozcamos, que nos enamoremos más de Él, pero incluye muchísimas cosas a las cuales nosotros debemos entender primeramente qué es lo que incluye para yo poder caminar con Dios. Me acuerdo de la prédica del pastor que decía: debes de morir primero. Si no mueres, no puedes caminar con Dios. Una persona que se deleita en los placeres de este mundo no puede caminar con Dios. Una persona que vive satisfaciendo este mundo no puede caminar con Dios. Una persona que sus deseos, su anhelo es más que este mundo, no puede caminar con Dios. Pero una persona que ha muerto y que el Señor lo ha resucitado, como dice claramente Efesios 2. Cuando nosotros estábamos muertos, ¿dónde? En nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. ¿Para qué? Para que camináramos con Él. Aleluya. Esto incluye, hermanos, separación y negación propia de cada uno de nosotros. Si usted verdaderamente quiere caminar con Dios, debe de separarse del mundo. Debe de negarse usted mismo, y que Cristo sea el que vive en usted, que Cristo sea el que lo conduzca, que Cristo sea el que lo lleve, el que lo traiga, el que lo dirige, el que haga en usted lo que el Señor quiera hacer con usted. Eso es caminar con Dios. Primera de Reyes 8:53. Primera de Reyes 8:53. Amén. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. El Señor nos apartó, hermanos, para Él mismo. El Señor nos separó, por eso es que la palabra santos es separación, para que nosotros le demos la gloria a Dios. No somos santos para que hagamos, o no, el Señor no nos separó, o el Señor no nos apartó para que nosotros hagamos lo que nosotros nos complace, o lo que nosotros queramos. El Señor no nos apartó para que nosotros sigamos deleitándonos en el mundo. El Señor nos separó, el Señor nos apartó para que nosotros le demos la gloria y honra a nuestro Señor. ¿En qué? En todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, porque la palabra del Señor es clara, hermanos, y es exactamente lo que cada uno de nosotros está escrito. Porque todo lo que hacéis, hazlo de corazón, Colosenses 3:23. Porque todo lo que hagáis, hazlo de corazón, no para los hombres, sino para el Señor. Para eso el Señor nos apartó, porque tú los apartaste para ti. El Señor, hermanos, fuimos apartados para su gloria y no para la nuestra. Y una pregunta obligatoria que es, hermano, ¿te has negado a ti mismo para agradarle, para servirle a Cristo? ¿Te has negado a ti mismo para ir en obediencia a nuestro Señor? ¿Te has negado a ti mismo para caminar con el Señor? ¿O qué nos falta, hermanos, para caminar con el Señor? ¿Qué necesitamos para que nosotros caminemos verdaderamente con nuestro Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si dices, hermano, que caminas con Dios, ¿cómo es que estás caminando? ¿Cómo es que estás actuando? El día que falleció el hermano Waldo, hermanos, yo les dije, allí salí donde estaba internando. Yo fui el último que entró porque me dijeron,
los hermanos que son creyentes, entra y ora por él. Entré y mi esposa había estado todo el día el martes allí con él. Llegamos nosotros porque ella me avisó que ella estaba agonizando. Llego y entro con él y la doctora nos dice, ¿sabes qué? Ya. Le digo, no lo desconectes. Deje que pasen sus hijos a verlo. Salgo y les digo, allí donde estaban internados, les doy la noticia que el Señor ya lo había llamado a su presencia. Y les dije, hermanos, ustedes que caminan con Dios, den el testimonio de que lo hacen y que en verdad le sirven a Dios, que en verdad van con Dios. Yo me quedé sorprendido, hermanos. Me quedé sorprendido al ver la convicción en quien habían creído, con quién están caminando. Y usted, hermano, ¿cuál es su actuar? ¿Cuál es su actuar en un momento difícil? ¿Se niega a usted mismo? ¿Se ha separado de lo terrenal y actúa como Cristo actuaría en usted? ¿Se ha separado de lo que le deleita a usted para hacer lo celestial? Porque en esos momentos de tormenta, hermanos, porque en esos momentos de prueba, en esos momentos a los cuales ya no quieres caminar, allí es donde verdad se refleja si caminas solo o caminas con Dios. Job dijo, Señor, de oídas te había escuchado, pero mis ojos ahora te ven. Queremos ver la grandeza de Dios, hermanos. Queremos mirar la grandeza de Dios y caminar con Dios. Niégate a ti mismo. Es la única forma, hermanos. Es la única forma de que nosotros podamos caminar con Dios, de negarnos a nosotros mismos y que vayamos con nuestro Señor, que vayamos de la mano de nuestro Señor. Son dos cosas bien diferentes, hermanos. Acuérdense de la palabra del Señor. Dice que había un paralítico, hermanos, que lo llevaban y pedía limosna a la orilla del camino. Este paralítico lo llevaban otros familiares y lo ponían allí en la orilla del camino, y cuando pasaba la gente, él pedía limosna, él pedía una ayuda. Y dice que pasó en ese momento Jesús. Él escuchó el alboroto y dijo, a ver, ¿qué está pasando? Jesús, ¿qué está pasando? Dice que él daba voces y le gritaba y le decía, Señor. Y dice que inmediatamente, hermanos, él empezó. Si usted mira la historia, dice, empezó a caminar con Jesús. Es algo bien diferente, hermanos. Muchos de nosotros estamos a punto, queremos, pero no caminamos. Muchos estamos en el camino, pero no vamos en el camino. Porque si fuéramos en el camino, hiciéramos las cosas que nuestro Señor nos dice en su palabra. Si estuviéramos en el camino y caminaríamos con el Señor, entonces nosotros glorificaríamos al Señor, negándonos a nosotros mismos. Porque dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, porque todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, para que nosotros le demos la gloria a nuestro Señor. Amén. El caminar con el Señor, hermanos, incluye esa separación de nosotros mismos, esa negación de nosotros mismos, esa negación propia. Pero también caminar con Dios, hermanos, incluye santidad y pureza moral. Y es lo que necesita todo servidor de Cristo. Toda persona que camina con Cristo necesita santificarse día con día, dándole la gloria a nuestro Señor. Una persona que no se santifica no puede caminar con el Señor. Una persona que sigue haciendo lo que viene haciendo, lo que antes
hacía cuando estaba en su vieja naturaleza, cuando antes robaba, cuando antes adulteraba, cuando antes chismeaba, cuando antes decía mentiras, cuando antes levantaba falso testimonio y mentiras, cuando antes hacías todo lo que hacías, se te entendía. Pero una persona que camina con Cristo se santifica en pureza día con día para la gloria de nuestro Señor, para que el mundo mire a Cristo en nosotros. Amén. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 lo tenemos. Amén. Es la palabra del Señor así en Hebreos 12:14. Seguí la paz con los que te caen bien, No, con con todo. tu familia, con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos. Una persona, hermanos, que camina con Dios tiene paz para con todos y para todos, porque busca la paz, busca la reconciliación, busca lo celestial, busca en agradarle a Dios y no a Él, porque el que busca su beneficio propio, hermanos, no camina con Dios, no es de Dios. Porque si ya te negaste a ti mismo y Cristo vive en ti, dime, ¿qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que hace Cristo si vive en ti? ¿A poco Cristo vive enojado? ¿A poco Cristo? Si Cristo vive en ti, si tú caminas con Dios, si te has negado a ti mismo, dime, ¿Cristo vive molesto? ¿Cristo vive enojado? ¿Cristo vive en pelea con todo el mundo? ¿Qué acaso Cristo no busca la paz? ¿Qué Cristo acaso no da la paz? ¿Qué acaso Cristo no perdona? ¿Qué acaso Cristo no busca la paz, la reconciliación con todos? Me ofendieron, pero los perdono, porque yo camino con Dios. Me dañaron, pero dañaron a Cristo. A mí no me lastimaron, pero lastimaron más al que vive en mí. Los perdono, como Cristo los perdonó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una persona que camina con Dios es lo que hace actualmente, agradándole a Dios y no a los hombres. El hombre que no camina con Dios te dirá, ¿cómo que se burlaron de ti? ¿Cómo que te ofendieron? ¿Cómo que se quedará así? No, el que me la hace me la paga. No, si se burló de mí, me la pagará. Terminando de predicar, salgo para el camino de donde estaba el velorio, y me senté ahí en el camino con unos muchachos y empecé a hablarles de la palabra del Señor. Viene una señora y se me acerca y me dice, oyes, te quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Dice, tu mamá era Carmela, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, qué orgullosa se sentiría al ver a su hijo en lo que se ha convertido. Le dije, no, Guille, en lo que Cristo me convirtió. Yo no soy nadie. Cristo me convirtió. Amén. Para que yo le agradara a Él. Amén. Dice, pues te felicito, dice. Me hablaste a mi corazón. Hermanos, cuando una persona camina con Dios, busca, sigue, se santifica día con día para agradarle al Señor mejor. Una persona que no camina con Dios, hermanos, no le importa la obra de Dios. No le importa el lugar donde lo puso el Señor. Una persona que no camina con Dios, hermano, no trata y no lee su Biblia, no ora, no busca la comunión los unos con los otros. Al contrario, busca que se separen, busca tratar de hacer daño al cuerpo de Cristo. Una persona que no camina con Dios, hermanos, siempre va a estar, y Satanás lo va a estar usando, porque camina con Satanás, aventando esos dardos
para destruir la obra que el que comenzó la obra, que Cristo comenzó la obra, pero el Señor nos tiene aquí con un propósito, y el propósito es que todos le glorifiquemos unánimes, en comunión, en unidad, para la gloria del Señor. Amén. ¿Cómo nos estamos santificando, iglesia? ¿Cómo nosotros estamos caminando? Si decimos que caminamos con Dios, Mateo 5:8 dice la palabra del Señor así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? Este versículo lo miramos días atrás. Los limpios de corazón mirarán a Dios. Los limpios que no tienen mancha. Los limpios que no tienen coraje. Los limpios que no tienen rencor. Los limpios que no tienen celos. Los limpios que no tienen ira. Los limpios que no... Miren, hermanos, hoy en día hay tanta falta de perdón en cada uno de nosotros. Y decimos que caminamos con Dios, pero no perdonamos al que nos hizo cualquier cosilla. Ah, pastor, es que para usted es cualquier cosilla. Si te hicieron más que Cristo, entonces no lo perdones. Si te bofetearon, si te agarraron con un látigo, si te crucificaron, si te clavaron una espada, si te hicieron más que Cristo, entonces no lo perdones. Y Cristo mismo le dijo: perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. Esteban, apedreándolo a Esteban, moribundo Esteban, les dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Acaso nos han hecho más a nosotros? ¿Acaso que nosotros nos han hecho más, que nos llenamos de rencor, que nos llenamos de coraje? ¿Acaso nos han hecho más que a Cristo a nosotros? Pero decimos que caminamos con Cristo y no nos santificamos porque no perdonamos. Y no nos santificamos porque tenemos coraje con el hermano, con la hermana. Y no nos santificamos porque tenemos celos con el otro. Y no nos santificamos porque hay ira dentro de nosotros. Pero sí decimos que caminamos con Dios, que tenemos santidad. Hermanos, estamos igual que el mundo. No seamos inmorales. Una persona que se llena de cosas de la carne es una persona del mundo. Es una persona que no camina con Dios. Es una persona que no se santifica en las cosas de Dios. Si usted va a la palabra del Señor en Gálatas, claramente ahí nos dice una lista, y los deseos de la carne, nos dice todas esas cosas, en las cuales muchos de nosotros aún estamos caminando y decimos que caminamos con Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Es una persona que camina con Dios, que refleja el fruto del Espíritu que está en nosotros y que está lleno de amor, que está lleno de gozo, que está lleno de paz, que tiene paciencia, que hay mansedumbre, que tiene templanza, que tiene fe. Una persona que camina con Dios pone en práctica el fruto del Espíritu. Caminar con Dios, hermanos, incluye gracia y gentileza. Hechos 4:33 dice la palabra del Señor así: Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban ¿qué? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y abundaba la gracia entre ellos que caminaban con Dios, porque daban testimonio. ¿Qué testimonio nosotros estamos dando? Nosotros que decimos que caminamos con Dios, porque nosotros, hermanos, debemos de dar testimonio. Ay, pastor, si viera qué espiritual yo soy aquí en la iglesia, en estas 4 paredes. Es espiritual allá afuera en su trabajo, porque nosotros debemos de reflejar, de actuar como Cristo entre nosotros.
Esta es la gracia del Señor que ha derramado sobre nosotros. Es estando, hermanos, es que nosotros estemos dando testimonio que caminamos verdaderamente con Dios. En nuestro trabajo, en nuestro vecindario, ¿saben que caminamos con Dios? En nuestra escuela, jóvenes, cada uno de nosotros sabemos si en verdad caminamos o no caminamos con Dios. Una persona de verdad, hermanos, que camina con Dios, es un privilegio. Escúchenlo bien, hermanos, es un privilegio caminar con Dios, porque no todos lo hacen. Yo miraba, de verdad, y mi esposa está de testiga, yo miraba, hermanos, en medio de tanta gente, le dije al pastor el que está allá, le digo, hable usted. No, dice, ¿qué voy a decir? Le digo, que yo hablo. Me miraba, hermanos, entre tanta gente predicándole la palabra del Señor, ni una mosca se escuchaba. Gente del mundo, ni una mosca se escuchaba, hermanos. Gente del mundo, nada. Todos atentos escuchando la palabra del Señor. Por allá unos llorando cuando la palabra les redarguía, cuando la palabra les exhortaba, cuando la palabra del Señor hablaba a su corazón. Y ya, wow, Señor, gracias por permitirme hablar. Una persona que camina con Dios, hermano. No, deja preparar el sermón y después predico. No. Dice la palabra del Señor que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Era una oportunidad que jamás a lo mejor se me va a volver a presentar. Pero hoy en día, esos 2 o 3 ranchos que estaban reunidos, que conocían a Gualo, escucharon palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, esa gracia, hermanos, esa gracia que el Señor derramó, nosotros debemos demostrarla, y con una gentileza. Los dolientes, por un lado, usted sabe que no pueden ni saber qué hacer, no saben ni dónde está. Pero yo miraba las hermanas que han caminado con el Señor, como esas hermanas tranquilas, viendo a su padre muerto, viendo en un ataúd a su padre, y tranquilas, ayudando. Hermanos, cuando uno verdaderamente, hermanos, se pone en las manos del Señor y empiezas a caminar con Dios, el Señor es el que te ayuda. El Señor es el que te transforma. El Señor es el que te da las fuerzas. El Señor es el que te alimenta. El Señor es el que te pone. El Señor es el que te dice. El Señor es el que te día con día va perfeccionando tu testimonio, si caminas con Dios. Pero si no caminas con Dios, hoy caes, mañana te levantas, mañana tropiezas y pasado te levantas. Una persona que camina con Dios va recto hacia la meta, como dijo Pablo. Lo de atrás lo tengo por basura, pero mi llamamiento es la meta, al supremo llamamiento que Cristo me ha hecho. ¿Cómo estamos caminando nosotros, iglesia? Vamos con esa gracia. El Señor ya derramó esa gracia sobre nosotros. ¿Cuál es la gentileza que nosotros tenemos? En 1 de Tesalonicenses se me vino este versículo. Vaya siquiera a 1 de Tesalonicenses 2:7, hermanos. Dice la palabra del Señor así. ¿Sabe qué? Lo vamos a leer desde el 1 para entenderlo todo, porque si no lo vamos a entender. 2:1 al 7. El versículo que me interesa es el 7, pero vayamos desde el 1. Primera de Tesalonicenses 2:7. Lo tenemos 2:1. Desde el 1 lo vamos a leer, hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios, en medio de gran
oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a ¿quién? A los hombres. Sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos serlos carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos ¿qué? Tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Nosotros no buscamos la aprobación, hermanos, de ningún ser humano. Nosotros no buscamos la aprobación, hermanos, si estamos quedando bien con el hermano o con la hermana. Nosotros buscamos la aprobación de Cristo. Señor, he caminado contigo, he hecho bien las cosas, he dado testimonio, he sido fiel a ti, Señor. Estoy caminando como tú quieres que camine, Señor. Estoy caminando, voy detrás de ti. Dice la palabra del Señor que sigamos las pisadas de Cristo. Ejemplo tenemos, sigue las pisadas de Cristo. ¿A quién está siguiendo usted? Si está siguiendo al pastor, está en un error. Si está siguiendo al hermano, está en un error. Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿A quién está siguiendo, hermano? ¿Con quién está caminando usted? Si está caminando con Dios, debe de tener humildad, debe de tener, hermano, esa ternura para hablarle a los hermanos, debe de tener esa comprensión, debe de tener todo lo que Cristo nos da. Yo siempre les he dicho, hermanos, el Señor nos capacita a cada uno de nosotros. El Señor nos da todo lo que necesitamos para poder ir a pescar nosotros. Todo lo que necesitamos para ir a pescar. Todo. No nos hace falta nada. Muchas de las veces nosotros no sabemos poner el anzuelo. Muchas de las veces nosotros no queremos pescar. Muchas de las veces nosotros queremos que los pescados vengan a nosotros, pero el Señor nos equipó para que nosotros vayamos y no que ellos vengan a nosotros. ¿Cómo está caminando usted, hermano? ¿Lo está haciendo con humildad? ¿Le está sirviendo al Señor con humildad? ¿O no le está sirviendo al Señor con humildad? En Hechos 20:19, ya voy a ir terminando, hermano. Hechos 20:19, dice la palabra del Señor así, ya voy a ir terminando. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Sirviendo con toda humildad, hermanos, es un privilegio servirle al Señor, pero es más privilegio servirle con esa humildad. Ser humildes, hermanos, caminar con Dios es servirle con una humildad, no siendo superiores a nadie y dándole en todo y para todo la gloria a nuestro Señor. ¿Qué humildad tiene usted? ¿Qué humildad tenemos nosotros en servirle a nuestro Dios? Me encontré un hermano, hermanos, que de verdad le decía yo a mi esposa. Me encontré a este hermano y yo le decía a mi esposa, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está la humildad o la humildad de que el Señor nos enseña? ¿Dónde está esa humildad siendo siervo de Cristo? Dios siendo servidor de Dios. ¿Dónde está la humildad? Pablo, hermanos mismos. Pablo mismo, hermanos, si usted va y conoce las cartas de Pablo mismo, decía, yo siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted saca esa palabra de siervo y la lleva al idioma original, es como esclavo. Dice, yo esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué humildad. Pablo siempre dice, yo no merezco ni ser llamado apóstol, yo el más pequeño de todos. Nunca se sintió superior a nadie. Yo siervo de Jesucristo. Pedro de igual manera, yo siervo de Jesucristo. Santiago mismo, yo siervo de Jesucristo. Judas, yo siervo de Jesucristo. Ahora nosotros, si no nos dan un título, no sirvemos. Eso es caminar con Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hacemos para el Señor?
¿Qué acaso no dice que todo lo que debemos hacer es para el Señor, no para nosotros? Porque muchos de nosotros queremos ese título para decirle al mundo, es que yo soy alguien. No, hermanos, esa no es la humildad que Cristo habla. Caminemos con esa humildad, siendo siervos de Cristo. En Efesios 4:22 dice la palabra del Señor así, hermano. Efesios 4:22. ¿Lo tenemos? Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Claramente nos recalca la palabra de Dios, hermanos. Que nos despojemos de la pasada manera de vivir. Antes éramos orgullosos por tus logros, ahora dejemos la vanagloria y vivemos y caminamos con Dios. Todo lo anterior era engañoso. Lo que vives ahora, lo caminas ahora, es porque caminas con Dios. Y Él es el que te sustenta, Él es el que te ayuda, Él es el que te alimenta, Él es el que te da las fuerzas. Él es el que te dice no temas, Él es el que te dice yo estaré contigo todos los días de tu vida, cuando tú verdaderamente caminas con Dios. ¿Qué necesitas para caminar con Dios? Humildad. Negarte a ti mismo. Necesitas vivir una vida en santidad. Necesitas vivir una vida agradable al Señor. Necesitas vivir la gracia de nuestro Señor que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Pero también necesitas de esa humildad para caminar con el Señor. Pero también para caminar con el Señor incluye, hermanos, y con esto termino, celo. Porque hoy en día se ha perdido el celo por Dios. Hoy en día se ha perdido el celo por Cristo. Hoy en día se ha perdido el celo por la palabra de nuestro Señor. Hoy en día se ha perdido el celo por la obra de nuestro Señor. Y parecemos chapulines, brinque y brinque de iglesia en iglesia. Ah, no me gustó lo que dijo el pastor, me voy a la iglesia del vecino. Ah, no me gusta la iglesia del vecino, me voy con la iglesia de los de acá de atrás. Hoy en día, hermanos, hoy en día, escúchelo bien, tenemos iglesias para todos los gustos. Para todos los gustos. Si a ti no te gustan los bautistas, no, tú quieres ser más carismático, que se revuelquen, que brinquen, que avienten espuma. Ahí están los primos hermanos pentecostales. Ah, no, pastor, pero yo quiero ser más conservado. Ah, pues vete con los mormones. Te van a permitir que hagas todo lo que quieras. Ah, no, pastor, pero que los mormones no, porque es... No, ok, vete con los parientes aquellos de los testigos de Jehová. No, dejan morir a mi hijo. Ah, bueno, pues vete con los tradicionales. Y así andamos, brinque y brinque en iglesias, hermano. Buscando que Dios se acomode a nosotros y nosotros no acomodarnos a Dios. Amén. Si quieres caminar con Dios, tienes que tener ese celo por el Dios vivo, ese celo por el Dios de las Escrituras, defender a capa y espada la palabra de nuestro Señor, caminar con nuestro Señor y decirle al mundo que sirves al Dios de las Escrituras, que conoces al Dios de las Escrituras y que por eso tienes celo por nuestro Dios. No por un Dios barato que venden hoy en día en las iglesias. No por un Dios barato que lo han bajado tanto, hermanos, que pensamos, todo el mundo piensa. Todo el mundo piensa. Dice una persona, no, es que tú te va bien porque tú eres pastor. ¿Y eso qué? A mí me va bien porque camino con Dios. Gloria a Dios. ¿Quién tiene celo por nuestro Señor? Salmo 119, 39 dice la palabra del Señor así. Salmo 119, 39. (119, 139). El salmo más grande. ¿Lo tenemos? Amén. Mi celo me ha consumido, porque si mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Mi celo se ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. ¿Cuántos de nosotros tenemos un celo por la palabra de Dios? Porque eso es lo que debe de tener una persona que camina
que en verdad camina con Dios. Celo por su palabra, hambre de buscar esa comida espiritual, celo de predicar su palabra, celo de hacer su palabra propia y no olvidarse de la palabra. Eso es lo que pide nuestro Dios, que tengamos eso de que su palabra sea en todo momento con nosotros, que su palabra no nos hable a nuestro corazón y que nosotros, que su palabra, hermanos, la pongamos en práctica, que seamos nosotros, como dice la palabra, hacedores de ella y no solamente oidores, que tengamos ese celo y que actuemos de acuerdo como dice su palabra para caminar en rectitud, en justicia, en amor, gozando de lo que el Señor nos ha dado y gozándonos los unos a los otros, como dijo Job. Recibiremos lo bueno del Señor y lo malo, que lo vamos a hacer entonces, lo vamos a desechar. Ya no te voy a servir, Señor, porque me has dado malo. No, hermano. Una persona que camina con Dios. Ahorita Rafa en la escuela dominical decía ese versículo: porque sé vivir humildemente y sé vivir también en abundancia, sé vivir en escasez. ¿Cómo es que camina usted con Dios? ¿Tiene ese celo verdaderamente por la palabra del Señor? ¿Tiene ese celo aún de exponer su vida por Dios? ¿O usted no daría su vida por Dios? Hoy, aquí en día, en los Estados Unidos no hay persecución. Aquí vivimos gozosos. Aquí estamos gozosos diciendo que caminamos con Dios. Pero usted sale de su confort, de este lugar, y el Señor lo manda de misionero a su pueblo. No lo va a mandar más lejos, a su pueblo. Pero en verdad que usted se ha convertido, en verdad que usted camine con Dios, va a sufrir, hermano. Va a sufrir y va a sufrir mucho. Yo me acuerdo cuando abrimos la obra en el rancho. Me acuerdo clarito. Pañales sucios, animales muertos, agua que se metía al lugar donde nos congregábamos. Llegaban con peregrinaciones cantándonos allí, que porque nos iban a sacar a Satanás, demandándonos, haciéndonos esto otro. Pero una persona que camina con Dios tiene celo por predicar al Dios de las Escrituras. ¿Cómo camina usted, hermano? ¿Está caminando con Dios o no está caminando con Dios? Nosotros estamos aquí viviendo una vida hermosa y diciendo que somos cristianos, diciendo que caminamos con Dios. A ver, pregúntale a los hermanos de Siria, a los de Corea del Norte, si viven una vida tranquila. Nosotros debemos de estar expuestos a dar hasta nuestra vida. Filipenses 2:30 dice claramente la palabra del Señor: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que los falta en vuestro servicio por mí. Pablo, hermanos, manda a Epafrodito a llevar las noticias de Pablo, que llevara la carta a los filipenses, y les dice claramente: él expuso su vida para suplir lo que los falta. Un hombre que si lee los versículos anteriores, todo el versículo del 2, más o menos del 14 en adelante hasta el 30, Pablo les explica un hombre que tenía un celo verdadero por el Señor, porque caminaba con Dios. Y eso es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros: que estemos dispuestos a dar nuestra propia vida por defender el Evangelio de Cristo, por defender la palabra, por predicar su palabra, por ser esos hacedores que el Señor necesita para engrandecer el reino de los cielos. El Señor te está buscando a ti, me está buscando a mí, pero quiere que camines verdaderamente con Él. No que digas, no que creas, no que pienses, sino que camines verdaderamente con nuestro Señor. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios mío, Padre Celestial,